Buenos días, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la última clase de la segunda unidad de farmacología. Es la clase más pequeña que tenemos. Es una clase, digamos que hemos puesto porque es una clase que requiere un conocimiento vasto de ustedes, porque cuando salgan de la universidad, actualmente una de las prioridades nacionales en este momento, es el tratamiento de la anemia, ¿no es cierto?, de la anemia infantil. Yo no les voy a explicar muy bien lo que es la parte fisiológica, que ya lo hemos visto, lo hemos conversado, los tipos de anemia, todo eso, solo vamos a hacer una introducción. Espero que la introducción sirva como ayer en anticoagulantes, porque ayer se quedaron todos callados, no sé, anticoagulantes, estas partes de tratamientos para el tejido sanguíneo es de suma importancia porque son, digamos, patologías que nos van a llevar hacia adelante. Vamos a tener muchas ocasiones en las que vamos a tener que usarlas cuando salgamos luego de nuestra graduación y en medio de nuestro internado, ¿no es cierto? Entonces, la anemia, como ustedes saben, es una de las, y los factores de crecimiento hematopoyético actualmente, son patologías que vienen en boga, y como les reitero, una de las prioridades nacionales es el tratamiento de la anemia, ¿no? Las anemias, como anemias, se pueden clasificar de la siguiente manera: en premedulares o carenciales, es decir, nosotros vamos a recordar que la formación de los glóbulos rojos requiere que haya una médula ósea en los huesos al inicio en los huesos planos, al inicio de nuestra vida en los huesos largos, que esté indemne en nuestra médula ósea para formar nuestros glóbulos rojos, en base al requerimiento que nos hace la eritropoyetina del riñón y en base a la formación de hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina se requiere para que los glóbulos rojos también estén en buena forma. Es decir, los glóbulos rojos no solo requieren formarse en número, sino formarse morfológicamente y funcionalmente adecuadamente, ¿sí? Es decir, que tengan su hemoglobina, que tengan su capacidad de diaperesis, que la pared sea elástica y se puedan deformar y pasar por los capilares, etc. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, patologías en las cuales, como la esferocitosis, la anemia falciforme, en que se altera la formación del glóbulo rojo por algunas proteínas y entonces se hace la pared más débil y comienzan a romperse, ¿no? O tenemos algunas patologías en las cuales, por ejemplo, se altera la médula ósea. O tenemos patologías en las cuales, debido a que nosotros no comemos una sustancia adecuada para la formación del glóbulo rojo, entonces no se forma adecuadamente. Es así que se clasifican de esta manera, ¿no? Anemias premedulares o carenciales, las primeras que tenemos ferropénicas y megaloblásticas. Ferropénicas por el déficit de fierro en nuestra dieta, megaloblásticas por el déficit de vitamina B12 en nuestra dieta y ácido fólico, ¿no? La morfología la hemos visto ya en fisiología, ¿no? Las ferropénicas son microcíticas hipocrómicas, las megaloblásticas son macrocíticas. Las anemias medulares o aplásticas son aquellas en las cuales, por algún motivo, la médula ósea no funciona adecuadamente, y entonces nosotros no producimos glóbulos rojos, ¿no? Así venga eritropoyetina en gran cantidad. Esas pueden ser congénitas, es decir, leucemias, por ejemplo, mieloblásticas, ¿no? Adquiridas con el tiempo por radiación, por alguna alteración que tenga la médula ósea con el tiempo, ¿no? Y tenemos las anemias postmedulares. Estas en las cuales les reitero de que el glóbulo rojo se forma bien, todo, pero se forma, no bien, se forma, pero se destruye, ¿no? Hay algunas hemólisis por algún motivo, se forma mal, las paredes débiles, ¿no? Hay una serie de patologías. Entonces tenemos tres tipos de anemias. ¿Cuáles son las que tratamos nosotros? Vamos a hablar sobre los factores hematopoyéticos para el crecimiento. Necesito factores de crecimiento hematopoyéticos, sobre todo en lo que es la médula ósea, ¿no es cierto? Donde los factores de crecimiento innatos que nacen con nosotros van a permitir que crezcan las diferentes colonias de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Tenemos vitaminas como la vitamina B12 que nos permite reformular el ADN inicial del glóbulo rojo, ¿no? Se forma el glóbulo rojo en base a su ADN inicial y esto permite su correcta formación. Y los minerales como el fierro, que es importante para la formación de la hemoglobina, ¿no? Y el transporte del oxígeno. Entonces, la primera anemia premedular es la ferropénica, la más popular, la más importante, la que más nosotros vamos a conocer, ¿no? El hierro ingresa al organismo, ¿sí? Y el hierro ingresa al organismo, cuando disminuye el hierro en el organismo, no se va a tener una eritropoiesis normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de hemoglobina normal, entonces el glóbulo rojo no se forma normalmente, disminuye su cantidad de glóbulo rojo. Entonces, aparte de que disminuye en número, disminuye en capacidad funcional, ¿no? Y esto va a llevar a que el organismo no tenga el oxígeno necesario en su circulación, como hemos visto en todo lo que era fisiología cardiovascular, ¿se acuerdan? Circulación capilar y todo ese cuento, en lo que llegaba la sangre a los tejidos y consumían los tejidos el oxígeno cuando hemos visto fisiología respiratoria. Bueno, entonces disminuye su capacidad, el paciente se fatiga fácilmente, no tiene oxígeno en sus tejidos. Bueno, entonces hemos visto casos de desmayos, casos en los cuales los pacientes están formaditos en una fila, los chiquitos, se desmayan, ¿no? No tienen oxígeno, no tienen metabolismo adecuado. Entonces, ¿qué hace el hierro en el organismo?
transporta el oxígeno y lo libera a los tejidos, sintetiza hemoproteínas, regula la síntesis mitocondrial del grupo M, utilización celular del oxígeno y regulación de algunas otras funciones metabólicas como la mioglobina en el músculo, ¿no? Entonces, la etiología por deficiencia de hierro puede ser dos cosas. Puede incrementarse la pérdida de hierro o en algunos casos puede aumentar el requerimiento de hierro en nuestro organismo. Y puede ser también un déficit en la utilización y en la absorción del hierro, es decir, un déficit en las, que son un poco raras estas patologías, pero que hemos tenido algunas aquí, en las cuales tanto para la absorción como para el transporte del hierro hacia la médula, hacia la formación de la hemoglobina, las enzimas son alteradas, ¿no? Están alteradas. Entonces tenemos dos tipos de deficiencia de hierro, cuando incrementan nuestras necesidades y cuando tenemos un déficit de las enzimas transportadoras. ¿Cómo es el hierro? El hierro se absorbe en la primera parte del duodeno. Nosotros vamos a consumir una gran cantidad de hierro durante el día. ¿Dónde consumimos el hierro? Principalmente en la carne, ¿no es cierto? Que consumimos. Algunas verduras también nos dan, ¿no? Pero principalmente en la carne. Pasa al plasma sanguíneo, en el plasma sanguíneo permanece en depósito, ¿no? Junto con, luego se transporta también la hemoglobina, y el hierro que queda en las células también se descaman y es eliminado, excretado por las heces. Aquí más o menos lo más común, ¿no? El hierro es absorbido por la apotransferrina, ¿no? Consumimos 10 a 14 miligramos, solo se absorbe 0.5 a 2 miligramos y el resto se elimina. La apotransferrina se transforma en transferrina y esa transferrina va a llevar el hierro hacia las enzimas, ¿no es cierto? Aquí podemos tener entonces dos patologías, lo que decíamos ahorita, déficit de estas enzimas para la absorción y el transporte de las enzimas del hierro hacia los lugares donde va a ser su efecto, ¿no? Y a veces tenemos un exceso de pérdidas de hierro, mala absorción, podemos tener sangrados microscópicos que nos llevan a que eliminemos hierro en gran cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los límites normales de la hemoglobina? En mujeres hasta 11 siempre tienen menos hemoglobina las damas por el sangrado menstrual, ¿no? Periódico, y los varones tienen mayor de 13. Pero esto es en la costa, a nuestro nivel. Pero si nosotros subimos a la altura, tenemos hemoglobinas de 15, 17, que son altas, ¿no? Y que pueden ser un poco riesgosas. Entonces, porque mientras más hemoglobina también hay más glóbulos rojos y esto implica que la sangre se encuentre un poco más espesa, ¿no es cierto? Entonces, los fármacos que se utilizan para las anemias ferropénicas, es decir, nosotros detectamos una anemia microcítica, hipocrómica, por déficit de hierro, tenemos que ver de dónde viene esta anemia, pero mientras vemos de dónde viene esta anemia, puede verse por aumento de pérdidas, ¿no? Hay sangrados microscópicos, tiene un cáncer y comienza a botar sangre, tiene parásitos y defecan, ahí hace microhemorragias pequeñas, porque los parásitos hacen laceraciones, ya lo han visto todo esto en fisiología, en farmacología, en fisiología, en parasitología, ¿no? Laceraciones en el intestino y pueden eliminar sangre, pueden tener una infección urinaria crónica, no nos damos cuenta y tiene anemia, eliminación periódica de sangre en la orina. Entonces vamos perdiendo, ¿sí? O simplemente el chiquito no come, pues no comen bien, como está pasando ahora, no comen carne, no comen nada. Y entonces los niños comienzan a hacer su dieta es más en carbohidratos, no tanto en proteínas, no tanto en depósitos de fierro, y entonces comenzamos a hacer déficit. Cuando hay un déficit de anemia de fierro, anemias microcíticas y procrómicas, tenemos que darle un suplemento. El suplemento generalmente puede ser preparados orales de hierro o preparados parenterales. Los preparados orales, el más común es el sulfato ferroso, ¿no? Que tiene 20% de hierro elemental. Son unas tabletas gruesas. Por ejemplo, ¿a quién le damos en Programa Nacional sulfato ferroso, en jarabe y en tabletas? A las pacientes que están gestando, porque las pacientes que están gestando, debido a su aumento en el metabolismo, comienzan a necesitar más y más cantidad de hierro, ¿no es cierto? Entonces, este hierro se une al plasma en gran cantidad, ya, a la hemoglobina, y menos se une a la mioglobina, ferritina, etc. ¿Qué es lo que hace el hierro? Estimula pues la formación de hemoglobina, ¿no? Al unirse, al subir su cantidad. Nosotros lo usamos para disminuir el tratamiento, para tratar las deficiencias de hierro, disminuir las incidencias de anemia, sobre todo en lo que es gestantes, niños, ¿no? Jóvenes. ¿Cuál es el efecto de este hierro sulfato ferroso? Es que produce demasiado estreñimiento, entonces hay que agregarle un laxante, lactulosa, algo al paciente, para que el paciente pueda mantener su hábito defecatorio normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué no toma mucho la población esto? Porque si es gratis, lo dan en programas nacionales y todo esto, porque produce mucho estreñimiento, es molesto. Entonces, a veces tenemos que darle algo diferente, ¿no? Incluso una dieta rica en fibra, todo eso para que pueda absorberse mejor. Te sorprende lo rápido que está creciendo tu hijo. El tiempo está volando. No dejes pasar un minuto más sin... El hierro dextran, que no se usa mucho el de alto peso molecular, porque se ha visto que ha tenido muchas problemas muy graves en Estados Unidos e Inglaterra, entonces ya nosotros también lo estamos dejando de usar. Usamos el hierro dextran de bajo peso molecular,
pero se puede usar intramuscular o intravenoso, te levanta mucho más rápido la hemoglobina. Sin embargo, es muy doloroso la colocación, tanto endovenosa como intramuscular. Y puede producir, si se coloca muy rápido, hipersensibilidad inmediata, puede producir inestabilidad vascular, reacciones alérgicas, dificultad respiratoria, etc. Y puede producir más tarde enopatías, urticarias, artralgias, etc. También como anemia premedular megaloblástica tenemos a la deficiencia de la vitamina B12 o el ácido fólico, parte del complejo de la vitamina B, ¿no es cierto? Se usan para la síntesis del ADN al inicio, en las primeras etapas de formación del glóbulo rojo, para posteriormente tener la conformación ya del glóbulo rojo sin núcleo, ¿no? Que es lo que pasa. Esta vitamina B12 requiere también el factor intrínseco, recuerdan del factor intrínseco, ¿no es cierto?, que es secretado en el estómago para luego poder ser absorbida a nivel del hilio, en esa vitamina, ya lo hemos visto en fisiología esto, ¿no? Entonces, esta vitamina B12 se da mucho en los pacientes gastrectomizados. Esta anemia ahorita la vemos en los pacientes que tienen, por ejemplo, que están haciendo cirugías para bajar de peso, bariátricas, porque les cortan el estómago y les cortan el fondo, donde se genera el factor intrínseco, ¿no? Y entonces hay que ver una forma de que a la larga no nos hagan anemias megaloblásticas estos pacientes, no por déficit de comer vitamina B12, sino por déficit del factor intrínseco, que es el que está en la parte fisiológica normal de nuestro organismo y es eliminado, en la zona donde se produce. ¿Dónde hay vitamina B12 o ácido fólico? Vitamina B12 y ácido fólico hay sobre todo se deposita en el hígado, ¿no? Es una gran cantidad de depósito de hígado. Es decir, para que tú tengas una anemia megaloblástica, tienes que tener una gran pérdida, un gran sangrado, o tienes que tener un déficit de mucho tiempo, de larga data, para que se genere esta pérdida de esta anemia, ¿sí? Entonces, ¿quién es la causa? Alteraciones gástricas, les vuelvo a reiterar, el bypass, la gastritis, las enfermedades del intestino delgado, porque se absorben el hilio, la insuficiencia pancreática, porque cambia el pH y disminuye la absorción, la dieta, porque los veganos estrictos no hay donde consuman vitamina B, la vitamina B viene en el hígado, ¿sí? Agentes que bloquean la absorción, como la neomicina, las biguadinas, que son los antidiabéticos, eso, ¿no? Y algunos errores congénitos del metabolismo, ¿no? Tanto folatos como vitamina B12, el folato se absorbe en el duodeno y en el yeyuno, y la vitamina B12 más se absorbe en el hilio, ¿no? Ambos se disocian del complejo, entran al plasma sanguíneo, entran a la circulación enterohepática, ¿no? Hacen su función y son eliminados por las bilis y por las heces. Esta anemia megaloblástica, es decir, el glóbulo rojo es más grande, pero se detiene su crecimiento, se detiene su disminución de tamaño y su metabolismo se detiene, por lo mismo de que el ADN no continúa con las divisiones del glóbulo rojo, ¿no? Entonces tenemos glóbulos rojos que no son muy funcionales, no llevan oxígeno. Como les digo, es más raro, ¿no? ¿Con qué lo tratamos? Con administración de vitamina D2 y administración de ácido fólico. Generalmente los tenemos en vía oral, en conjunto ambos, en el complejo de vitamina B12, el complejo de vitamina B, y esta es proporcionada también por el Programa Nacional a las pacientes gestantes, que son las que más déficit hacen esto, porque tienen que proporcionarle al niño también, que está gestando, al niño vitamina B12, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Entonces, estas son las anemias premedulares, las dos básicas que tenemos, ferropénica y déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Es decir, premedulares porque se producen antes de la formación medular, se producen antes de que vayan a formarse los glóbulos rojos. En las anemias medulares o aplásticas sí se producen en la médula ósea. En la médula ósea hay un déficit de la formación o hay una detención de la formación por diferentes alteraciones. Las células madre, progenitoras, hematopoyéticas, recuerdan la célula madre y sus células primordiales, ¿no es cierto?, que se van dividiendo en diferentes tipos. Estas células rojas van alterándose y son acompañadas muchas veces no solo de anemia, sino también puede ser leucopenias, trombocitopenias, etc., ¿no? Se pueden alterar por diferentes motivos, ¿no? Se pueden alterar por diferentes motivos. ¿Ya? Entonces se pueden alterar por déficit de formación, porque déficits genéticos, o que posteriormente ha habido un influjo sobre la médula ósea para la formación. Esto generalmente se da por las radiaciones, cánceres, ¿no? Que llegan a la médula ósea y le alteran la médula ósea. Si sos creador de contenido, tu mejor opción es Epidemic Sound, donde vas a encontrar más de 40.000 canciones. Entonces, acá tenemos diferentes factores de crecimiento hematopoyético. Para los glóbulos rojos, tenemos la eritropoyetina. ¿Se acuerdan de la eritropoyetina? Que se generaba en el riñón. Que cuando había hipoxia, la eritropoyetina se generaba y comenzaba a producir más glóbulos rojos. Todavía me están escuchando jóvenes, ¿no? No hay problema con la conexión. Jóvenes. Sí, escucha, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Tengo un problema con la conexión. Bien, los factores de crecimiento hematopoyéticos, entonces, la eritropoyetina
se genera como un medicamento y cuando tenemos problemas medulares para la formación podemos inyectar la eritropoyetina al paciente, ¿ya? Tenemos como medicamento. Tenemos actualmente formación de células madre, que también podemos, por colonias, podemos darle factores estimulantes a las colonias de granulocitos, de macrófagos, de trombopoyetina, ¿no? Colonias de macrófagos, de monocitos, de interleucinas. Entonces, actualmente podemos darle estimulantes, factores estimulantes para el crecimiento de estas colonias. En este caso, lo que estamos viendo, anemias, la eritropoyetina es un medicamento que podemos darle al paciente. Sobre todo le damos a los pacientes que tienen insuficiencia renal, que tienen generalmente anemias, porque no tienen eritropoyetina, no tienen factor de crecimiento. Entonces, la eritropoyetina no estimula la médula ósea porque el riñón está mal. Entonces, a los insuficientes renales, en su programa, se les indica eritropoyetina permanentemente para darles para permitir la formación de glóbulos rojos. ¿Qué hace la eritropoyetina? Aumenta la proliferación, aumenta la maduración de factores eritroides y finalmente aumenta la producción de eritrocitos. La eritropoyetina fisiológicamente puede verse debido a la disminución de la presión de oxígeno, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esto hace que nuestro riñón genere esta eritropoyetina y vaya a la médula ósea y genere los factores eritroides. Sin embargo, esto pasa algunas veces cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer en médula ósea, ¿no? Entonces, no pueden, se come, la neoplasia se come a su médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pasa esto? Le damos factores eritropoyetina para que las pocas células madre que todavía tengan ahí comprometidas con la serie roja produzcan más y más y más glóbulos rojos. Entonces, también tenemos factores de células madre, ¿no? Factores de células madre que nosotros vamos produciendo. Interleucinas, bueno, ya estos factores de interleucinas es más para la serie blanca, ¿no es cierto? Factores, todo lo que se produce cuando tenemos una depresión medular por algún motivo. Igual tenemos factores de crecimiento de granulocitos, como granulocitos macrófagos, solamente granulocitos, que lo van a ver ya muy bien con el doctor, también con el doctor Gordillo las siguientes semanas, porque también vamos a ver parte de antineoplásicos, ¿no? Y una parte de los antineoplásicos es el tratamiento, digamos, paliativo. ¿Y cuál es el tratamiento paliativo? O coadyuvante, más que paliativo, coadyuvante. ¿Y cuál es el tratamiento coadyuvante? Darle estos factores de crecimiento a los pacientes neoplásicos para que comiencen a producir un poco más de factores de células blancas que nos permitan una mejor defensa ante la agresión que es una neoplasia, ¿no? Factores estimulantes de monocitos y macrófagos, factores estimulantes de colonias de macrófagos. Y factores estimulantes de la trombopoyetina, la cual la trombopoyetina es la que nos produce las plaquetas, ¿no? Entonces, que también hemos visto que es una serie importante. Bien, como les decía, esta es una clase bastante pequeña.